Dados que tienen que ver con la educación porque la Escuela Normal de Profesores Mariano Moreno está cumpliendo 150 años, nada más y nada menos. Por eso están allí Pedro Frunis y Erika Capes, que tienen muchísimo que ver con la Escuela Normal. Integran una comisión de actos para que el sesquicentenario sea verdaderamente una fiesta. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, Un realmente. placer. Gracias, gracias por venir. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, muy bien. Bueno, bienvenida. Erika Capes es profesora de historia, así que sí, a nosotros que nos encanta la historia, como al museólogo Pedro Frunis, podemos hablar un rato. ¿A qué hora termina este programa? Vamos a hablar un rato de... ¿Qué podemos decir de la historia? Yo siempre digo, ¿no? Y resalto, Pedro, el sino cultural que tiene Concepción del Uruguay. Es maravilloso. Sí, ¿no? sin lugar a dudas. Ya abierto por el general Urquiza en 1849 con el colegio y continuado luego con la historia fecunda que tiene la Escuela Normal. Sin ¿no? dudas. Una escuela que surge de un acuerdo entre Sarmiento y el general Urquiza en el año 1869, en realidad. Ese acercamiento con Sarmiento que Urquiza después le va a costar un poco caro, ¿no? Pero bueno, de ese acuerdo entre ellos dos va a surgir esta posibilidad de tener escuelas normales, de que Sarmiento instale las primeras escuelas normales del país en nuestra provincia de Entre Ríos. Y bueno, en nuestro caso, nuestra escuela normal formadora de maestras, que bueno, se va a postergar la apertura hasta 1873, posterior ya a la muerte del general Urquiza, ¿no? Ajá. Segunda escuela normal del país, claro. Primera de mujeres. Segunda escuela normal del país, ¿cuál es la primera? Paraná. Ah, o sea que las dos en Entre Ríos, digamos. Exactamente, sí. Yo siempre digo de que Sarmiento encuentra de alguna manera en Urquiza y en esta provincia ya un terreno como abonado en materia educativa, ¿no? Claro. Urquiza con el precedente del Colegio del Uruguay y con otras acciones que ya había desarrollado, becas de alumnos, en la parte cultural, en la parte teatral, esto va a ser fundamental y Sarmiento ya encuentra, digamos, ese suelo abonado y por eso también hace este acuerdo con Urquiza para instalar estas escuelas de formación de maestros que hasta ese momento, como decimos, no había ni maestros ni maestras formadas en este país. El Colegio del Uruguay, siempre cuando van, ahora que tenemos una muestra en el museo o en el colegio que también trabajo, le digo, los docentes que tenía el colegio eran franceses, ingleses, alemanes, era gente que tenía otra profesión también, otra disciplina, pero que llegan y terminan dando clase en este colegio. Pero fue necesaria la formación, la normalización de la enseñanza, de ahí el nombre de escuela normal, ¿no? La enseñanza basada en normas que va a traer esta formación de maestros y de maestras, en nuestro caso, formadora de maestras mujeres. ¿Dónde se instala la Escuela Normal 1873? 1873 se instala en un lugar que me es cercano por estos días, que es el edificio que está sobre calle Galarza y Supremo Entrerriano, donde hoy funciona el Museo de la Ciudad y donde también funcionó la municipalidad. Ajá. Pero el origen de ese edificio tiene que ver con la escuela, un edificio proyectado además como escuela por Juan Fossati. Urquiza, cuando hace este acuerdo con Sarmiento, tiene que mandar a construir un edificio para que albergue a esta institución y va a ser precisamente este edificio, ¿no? Un edificio proyectado. Hace poquito tuvimos una charla con Carlos Canavesi que habló al respecto, proyectado como escuela e inspirado en modelos de escuelas norteamericanas. Cuando van algunos visitantes ahí al museo, todavía la parte alta no está accesible, pero siempre digo que la parte de arriba todavía replica muy bien una escuela, ¿no? O sea, tiene aulas. Si uno sube se encuentra con una escuela, vacía, pero con una escuela, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Estamos viendo imágenes del archivo histórico escolar de la Escuela Normal que son magníficas, realmente magníficas. Uno se quedaría mirando detalles. Por suerte lo puede hacer. En el Museo de la Ciudad están todas estas fotos. Están algunas de estas fotos en la muestra permanente y ahora tenemos una exposición temporal que se llama Formadora de Maestras, casualmente, que es un poco un homenaje del museo, de nuestro espacio, a su origen, ¿no? Como edificio,
Esto lo hicimos obviamente que en acuerdo con la escuela normal. Hay mucho patrimonio de la escuela exhibido por este mes en nuestra sala de exposiciones temporales, la sala trasera. Entonces ahí llevamos desde fotos, varias de estas fotos, hasta pupitres antiguos, algunos elementos de nociones de las cosas, como les decían, estas tenemos... Nociones de las cosas, sí, ¿qué sería eso? Nociones de las cosas tenemos desde una especie de caja que explica cómo es el ciclo de la abeja para formar la miel, Mira qué o bien. hasta flores que son desarmables, Mirá que qué son bien. en madera. Mira, ahora lo podés ver en tutoriales. Claro, claro. Las Bueno, en nociones esa de las época, cosas. en esa época no. Y bueno, también hay un bolillero, hemos traído distintos elementos y dos retratos muy importantes que son el de Clementina Comte de Alió, que está exhibido también, y el de Isabel King, que fue la maestra norteamericana. Recordamos que la primer rectora fue de origen francés, la segunda va a ser una de estas norteamericanas que trae Sarmiento a la Argentina. Bueno, no es de Norteamérica, es de Santa Bueno. Anita, la que trajimos. la que trajimos hoy. Ni francesa, ni norteamericana, de Santa Anita la importamos. La profesora Erika Capes, Erika querida, bueno, ¿cómo? Claro, porque más allá de la broma que yo puedo jugar, ¿no? Qué maravillosa concepción del Uruguay, porque verdaderamente es un atractor, es un faro de educación. Y decimos Santa Anita y es muy cercano, pero tenemos que hablar de Paraguay, por ejemplo. Hay dos educadoras que luego son realmente inspiradoras de la educación paraguaya, que se formaron también en la escuela normal. No recuerdo ahora los nombres, incluso están en alguno de sus... Celsa y Adela Esperati. Gracias, muy amable. Están en uno de los billetes. Sí, del Paraguay. Están en sí, uno de los exacto. billetes. Dos de nuestras exalumnas más ilustres, ¿no? Sí, de claro. la escuela normal. Mañana voy a ver si conseguimos esos billetes. Bueno, contanos cómo van a ser los actos, porque claro, Pedro Frunis y Erika Capes integran esta comisión de actos culturales por el sesquicentenario. ¿Cómo va a ser, Erika? ¿Cómo van a ser los actos? Bien, nosotros durante el año fuimos realizando distintas actividades desde las distintas áreas de la escuela y con el objetivo justamente del reconocimiento de nuestra escuela, la resignificación, el valor del patrimonio. Y en el marco de eso se fueron realizando, por ejemplo, proyectos de fortalecimiento institucional, en los cuales la municipalidad becó a 2 alumnas del Instituto Superior. En el marco de ese proyecto se realizaron entrevistas, también se hicieron consultas en el archivo histórico del cual está a cargo Pedro. Después además se fueron realizando distintas actividades en cuanto a recabar distintos datos históricos que sean relevantes. Después... Esto es como un trabajo, digamos, más interno e institucional, no exacto, es público. No fue público, eran más internos, porque muchos de nuestros alumnos también, sobre todo el Instituto Superior, son procedentes de otros lugares, no son de la ciudad. Es más, muchos alumnos que concurren a nuestra escuela desconocen el significado de nuestra escuela. Entonces, en el marco de formadora justamente de nuestros estudiantes y del recorrido de su trayectoria, es importante que ellos se apropien justamente del lugar. Es cierto. ¿Vos das clases allí? Sí, doy clases de historia. Ajá. ¿En qué instancia? ¿Secundaria? En secundaria y en superior. Ajá. ¿Superior sería la formación de maestros? Claro, es el nivel terciario de la escuela normal. Ajá. Sí, exactamente, donde están los profesores de filosofía, tecnología y ciencias de la educación. Mirá, claro, para ser profesores, no para ser maestros. No en la enseñanza primaria, sino para los profesorados. Claro, la de la enseñanza primaria creo que absorbió Wader en la creación de la Facultad de Humanidades, ahí quedaron los profesores. Claro, cuando se crea Wader absorbe la mayor parte de nuestros profesorados. Y después recuperamos el profesorado de filosofía, por ejemplo, que cuando absorbe Wader ese no está. Bien, aprovecho para hablar o para preguntarte, ya que vos hablás de los estudiantes que llegan de otras ciudades, quiero preguntarte si vuelven a sus pueblos
o se quedan en la capital, en el caso del departamento de Uruguay, se quedan acá en la capi, se quedan acá en Concepción del Uruguay, o vuelven a su región, a su lugar de origen? En algunos casos permanecen en la ciudad y en otros regresan, se forman y regresan a su lugar, y si no, parten a otros destinos, digamos. Ajá. En mi caso, bueno, vine y me quedé. Te quedaste directamente. Vine y me quedé. ¿Era tu intención o surgió de casualidad? No, de algún modo era mi intención Era, quedarme en la ciudad, o por lo menos formarme acá, y bueno, después de algún modo me fui apropiando del gran patrimonio que tiene Concepción del Uruguay, y si se quiere, como encontrando un segundo hogar en Concepción del Uruguay. Mirá qué bueno, qué lindo lo que decís, porque en definitiva tiene mucho que ver eso, ¿no? Con esto de lo que hablábamos, la importancia de la pedagogía o de la enseñanza en la cultura uruguayense. Cuando digo la cultura, digo Claro. el día a día, ¿no? Y sí. Y el día a día histórico también. ¿Extrañás Santa Anita? ¿Cuántos habitantes tiene Santa Anita? El pueblo menos conocido del departamento de Uruguay. Está tan al norte. Ya nos lo peleamos con otros departamentos. No recuerdo la cantidad exacta Ajá. ahora de habitantes. Exacta, qué sé La yo, verdad ¿no? que no. Nosotros No sé. acá en Concepción del Uruguay decimos 80, 90, no tenemos Claro, sí, vamos tirando. Claro, qué sé yo, más o menos. Desconozco, la verdad que Ajá. no sé la cantidad. Ha crecido muchísimo Ha desde crecido. que yo me vine. También ha tenido como un crecimiento a lo que es el nivel cultural, se ha resignificado el espacio, y bueno, más, o sea, haber surgido desde los inmigrantes y demás. Ajá. Entonces como que también ahora hay museos. Y, Mirá qué bueno, sí, sí, qué bueno. ¿Quedó que tu rinden familia allá? homenaje. Sí, Ajá. allá viven mis padres y mi hermano. Ajá, bien. ¿Vas de vez en cuando? Sí, ¿O le mandas sí, un WhatsApp sí. nomás? No, voy. Está bien. No estamos acá para hablar de cuestiones personales. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Bien. Este fin de semana, el sábado puntualmente, a las 10 de la mañana, nos vamos a encontrar en el cementerio local para rendir homenaje a Clementina Contelelio en el sesquicentenario. Ajá. En el mismo, bueno, además de las palabras de las autoridades y demás, se va a hacer, bueno, una entrega floral y demás. Y al finalizar el acto se va a hacer un recorrido también por el patrimonio funerario, a cargo de la directora del cementerio, la arquitecta Ana Almeida. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. O sea que esto no va a ser esto va a ser dentro mismo del cementerio. Sí. ¿Está enterrada allí Clementina? Sí. Clementina Comte de Sí. Alió. Clementina ¿De dónde Conte de era Clementina? ¿De dónde era? Era de origen francés. Sí, de origen francés. Ella tiene una historia particular porque ella viene en 1869, Ajá. casualmente año en que Urquiza y Sarmiento empiezan a acordar la escuela normal, Ajá. y se casa con el doctor Agustín Mariano Alió, que va a terminar siendo rector del colegio. Entonces por eso se vienen a vivir a Concepción del Uruguay, Ajá. y al abrirse una escuela formadora de maestras, se buscan maestras en Chile, claro, no había. Claro. Y el doctor Martín Ruiz Moreno, en ese momento jefe del Departamento de Educación, le ofrece la elige de alguna manera a Clementina Sí. Alió por su formación, ¿no? Porque ya había estudiado en uno de los colegios más importantes de Francia, y bueno, ahí se hace cargo. La tradición en realidad a Clementina la llama la rectora fundadora, si bien ella no es la fundadora de la escuela, pero sin embargo a ella le toca toda la organización, la puesta en Sí. marcha Ujú. de una escuela que digo yo siempre revolucionaria, ¿no? Y ella va a estar más de 20 años en la rectoría de la escuela, muchos años. Mira vos. 26. Muchos años, 26. Mira vos, un récord que solamente Gicó Hay pudo- que ver, claro, sí. Sí, no sé de otros, pero digo, Sí, se sí, me ocurre. sí, sí. Ahora fíjate, ¿no? Hace 150 años faltaban maestras, ahora también. Ujú, Ahora exacto. también. Sí. Sí. 150 años Es después cierto. Sí. faltan maestras, a pesar de que hay Sí. voy a decir una barbaridad, una fábrica de maestras acá Sí. en Concepción En del Uruguay. Concepción. ¿Qué tema, ¿no? ¿Qué tema? Ujú. Bueno, y cuéntenme, porque claro, uno la escuela normal no la ubica en la vieja municipalidad, Ujú. donde hoy funciona el Museo de la Ciudad y también hay una dependencia de la Dirección de Turismo. Ujú. ¿Cuándo se crea? ¿Cómo se crean esas 4 manzanas? No es poco. No. No.
Ahí va a haber, no, es la escuela más grande hoy por hoy de Concepción del Uruguay y queda chica, ¿no? Y debe ser de las escuelas más grandes, se me ocurre, de la provincia de Entre Ríos. Sí. No recuerdo una escuela de 4 manzanas. No. Es muy impresionante en ese sentido, claro. ¿No? La escuela en realidad empieza a tener ya una problemática en cuanto al edificio ya durante el rectorado de Clementina Leó. O sea, no nos olvidemos que esto abre como una escuela formadora de maestras de 4 años de duración el curso, y al cual se le va a anexar la escuela de aplicación, es decir, la escuela de nivel primario, y después se le va a anexar el kindergarten, el jardín de infancia, ¿no? Ah, mirá vos, en donde también somos medio precursores, ¿o no? Sí, sin duda, sí, uno de los primeros jardines de infantes del país. Ajá. Entonces la escuela empieza a quedar chica y hay una constante en las memorias de Clementina Leó, de las memorias que presentaba a la superioridad, con respecto al tema edilicio. Ella, todas las memorias anuales, se queja de que el edificio no le alcanza y llega al punto en uno de esos escritos que dice: tuve que llegar a lo antipedagógico de poner 3 chicos por pupitre. Dice, esta situación no se puede mantener. Ese documento lo tenemos exhibido. Para un poquito, para. Esto fue hace 150 años. Exactamente. Hoy estamos más o menos. Sí, bueno, las cosas no han cambiado tanto. No, y aparte yo digo, la lenta burocracia también del país. Todo está como era entonces, todo claro, está cambiado. Te juro, porque el tema de edilicio o sea, Clementina Leó se jubila y todavía no tiene un edificio nuevo, ¿no? O sea, todo el tiempo está reclamando esto. El edificio finalmente se va a lograr a partir de 2 manzanas que dona la municipalidad y otras 2 que, si no me equivoco, dona la provincia de Entre Ríos, que son las que actualmente tiene. Nuestra escuela tiene 4 manzanas. Y ya durante principios del siglo XX empieza efectivamente a lograrse la construcción del actual edificio, que va a ser inaugurado en 1915. A partir de ahí la escuela se traslada con todos sus niveles a ese lugar. O sea, para un poquito, a mí me gusta hacer cálculos, ¿no? Desde 1873 hasta 1915, que son 30 años o más, la escuela normal funcionó en la vieja municipalidad. Sí, en ese edificio primitivo, pero también anexando otros, ¿sí? Como queda chico, agregan la casa de la esquina, que era donde hoy está el centro comercial, la casa del ex Banco Entrerriano, la casa de la familia La Torre, que era otra casa que estaba ahí cercana. Se agrega también el edificio del hoy Correo, la casa de Urquiza, que era un edificio que ya pertenecía a Nación, y en ese momento la escuela era nacional. Entonces empieza como a anexar, y la escuela empieza a funcionar en varios edificios a la vez, que también va a ser un problema evidentemente, y bueno, hasta que finalmente logra la construcción del actual edificio, que como decimos se inaugura en 1915. Y curiosamente uno de los primeros actos que va a tener que vivir el salón de actos que tiene la escuela es el sepelio de Clementina Leó. No te puedo creer. Clementina muere. El salón de actos maravilloso que tiene la escuela, que además lleva el nombre de Clementina. Claro, sí. Yo siempre digo que es como ese salón parece como la columna vertebral del edificio y tiene el nombre de Clementina, ¿no? Absolutamente. Y bueno, ella fallece en noviembre de 1915 y bueno, va a ser trasladada, muere en Rosario, es trasladada. O sea, esto también para dimensionar la importancia que tuvo esta mujer, ¿no? O sea, muere en Rosario, ya jubilada, la trasladan en barco a Paraná y de Paraná hasta Concepción del Uruguay en tren, y se hace todo un acto, se arma una capilla ardiente, ¿no? Ahí en el salón de actos, y finalmente es sepultada en nuestro cementerio, como recién decíamos. Ahí estamos viendo en pantalla una de las pocas imágenes que hay de Clementina Sedalió. ¿Puede ser que haya imágenes del velatorio? Hay, sí. Sí, en el archivo tengo recordado haber visto, si no en el museo, mirá, pasa. Bueno, en el museo hay una de las imágenes de la sala permanente que es una imagen del cementerio que es parte del cortejo del entierro de Clementina Leó. Muchísima gente, multitudinaria. Sí, y a mí me pasó cuando yo entré, ya hace bastantes años ya, a la escuela normal, bueno, de encontrarme... 150, no, bueno, pero ya hace como 8 más o menos, que entré al archivo de la escuela normal y me encuentro con un álbum que yo dije,
¿qué es esto? No terminaba de entender, y es el álbum del entierro de Clementina León. Entonces está toda la llegada de Clementina a la estación ferroviaria, el traslado a la escuela normal, el velatorio. Qué ¿no? fantástico. Sí. Bueno, todo esto o parte de esto se puede ver también en el Museo de la Ciudad. Sí, como les decimos, está esta exposición que está hasta el 7, 8 de octubre, hasta ese fin de semana. Va a estar en exhibición Formadora de Maestras, que como digo tiene un recorrido ahí por la historia de la escuela normal, por sus autoridades. Hay bastantes cosas exhibidas. Está abierta también la visita a instituciones educativas. Nos vienen visitando alumnos de la escuela normal, y de algún que otro establecimiento educativo, pero yo amplío mucho más esta invitación. Junto al colegio son las dos instituciones educativas más trascendentes de la historia acá de Concepción del Uruguay, y creo que es digna de ser visitada por otras escuelas, porque además esta muestra habla también de algunas cuestiones como la cuestión del género, ¿no? O sea, de la mujer. Nosotros incluimos un video con alumnas de la escuela donde ellas se ven imágenes de la planta alta de nuestro edificio vacía para que la gente pueda conocer cómo es arriba, y también de la escuela normal actual, pero se escuchan las voces de algunas de estas egresadas ilustres como las Esperati, Teresa Rato, que estudió en la escuela normal, Celia Torrá, Petrona Eile, mujeres que algunas fueron maestras como las de Esperati, pero otras no, fueron quebrando las barreras del género mucho más. Claro. Y bueno, están ahí en la sala interpretadas por estudiantes de la escuela, que bueno, también nos hacen reflexionar en cuanto a esa cuestión, a la cuestión fundamentalmente del género, ¿no? Qué bueno rescatarlo. Allí vemos imágenes de la exposición que hay en el Museo de la Ciudad. ¿Qué horarios tiene en general, digo? De martes a viernes estamos de 9 a 12 y de 16 a 19 horas, y los fines de semana estamos por la tarde de 16:30 a 19:30. Cuando dice estamos es porque el propio coordinador del Museo de la Ciudad, que es con quien estamos hablando, Pedro Frunis, pone el cuerpo y está. No, sí, no es que tiene un staff, no te creas que hay un staff de museólogos, no. Son dos y se van turnando, o sea que vos entrás y vas a conversar con Pedro. ¿Quién más está? Leo Lescano, que es mi compañero, está muy bien. Y que estamos ahí. Bueno, es bueno también resaltar su nombre, porque es siempre amable en la atención. Pero vamos a esto que nos convoca y tiene que ver con el inicio de estos actos públicos, ahora sí, públicos por el sesquicentenario. Erika, contanos, recordanos, ¿qué va a pasar? Bien, bueno, que el 23 de septiembre, este sábado a las 10, va a ser el acto en el cementerio conmemorativo a la primera rectora fundadora, Clementina Comte de Alió. En él vamos a homenajearla y además, bueno, rendir homenaje y estar ahí acompañando y resignificando en ella, como decía recién Pedro, el rol de la mujer, el otro lugar que se le dio a la mujer en la sociedad. El empoderamiento también a partir de poder justamente ser reconocida su labor en la sociedad. Ahí va a haber un descubrimiento de una placa. Sí, también. Que vamos a hacer. Bien, exacto. Bien. Bueno, esta es una actividad pública, el sábado 10 de la mañana, a toda la grey educativa en general, particularmente a la comunidad de la Escuela Normal. Están todos invitados. La invitación la hace Erika Capes y Pedro Frunis, que son integrantes de la Comisión de Actos Culturales, para honrar la memoria de esta mujer que está allí en pantalla. Es Clementina Comte, casada con Alió, quien fuera también rector del Colegio del Uruguay. Ella, primera directora, cuasi fundadora de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, desde el edificio antiguo que tuvo la escuela, todavía amurallado, todavía con un cerco, con rejas. Claro, con rejas, ¿no? Que ya no están más. Hasta ¿llegó a estar en esta escuela? No. Digo en esta escuela, mientras vemos, claro. El nuevo edificio, frente. No, en el nuevo edificio no llegó a estar, no. Ahí tuvimos, cabe que lo mencionemos, durante este año también, me acuerdo ahora con los edificios, tuvimos, como te decía hoy, una charla con Canavesi, pero también tuvimos otras charlas que se hicieron a lo largo del año con el Centro Cultural Urquiza,
que los queremos nombrar porque han estado muy presentes también en este año de La verdad festejo. que sí, que nos han acompañado durante todo el año y han estado presentes y a disposición. Y cada una de las charlas que he organizado apuntaba a un aspecto justamente de la historia de la escuela normal, ya sea su origen, lo que es el Urquiza de la educación, que es la próxima charla, que va a ser el 18 de octubre. ¿Quién será el disertante? El profesor Bernás. José Bernás. José Bernás. Ajá, está bien. Para esa charla vamos a contar con la visita de Agustina Quijano, que es bisnieta de Clementina Conte de Alió. Ahí está, la vemos. Mira qué rápida la producción. Ya Muy tiene bien, toda la información. Muy bien. Esa es de la última visita. Esa es la última visita. Que fue hace unos días. Sí, fue hace unos días. La bisnieta de Clementina C. de Alió, retratándose junto al busto, que la recuerda, pero también ayer veíamos el video hablando con los alumnos, bien respetuosos los chicos, atendiendo, claro, la palabra de la bisnieta de Clementina C. de Alió. Bien, dentro del Centro Cultural Urquiza, del que vos decías, del que ustedes hablaban y resaltaban su involucramiento dentro de este sesquicentenario de la escuela, claro, resaltar los saberes de los arquitectos Canavesi, Artusi, Sí. Del historiador Bucielo, que fue incluso presidente, y obviamente del actual presidente, el colega Hugo César Barreto. Chicos, gracias. Gracias. Muchísimas gracias por la visita. Erika Capes, Pedro Frunis allí en pantalla. Yo voy a ir a